La sirena que conoces no existe. Porque la imagen que tenés en la cabeza, la mujer hermosa con cola de pez sobre una roca, no existe en ningún mito griego. Homero las mencionó, pero nunca dijo cómo eran. En 1891, un artista pintó la real después de estudiar un jarrón griego de hace 2000 años. Esto es Ulises y las sirenas, de John William Waterhouse, y lo que pintó no se parece en nada a lo que vos esperás. Escandalizó a todos, porque las sirenas originales no tentaban con belleza, sino con algo mucho más peligroso. Tan peligroso que Ulises, el hombre más fuerte del mundo antiguo, necesitó que lo ataran para no destruirse a sí mismo. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre esta historia. Según una profecía, las sirenas solo podían morir de una manera. Si algún mortal oía su canto y sobrevivía, ellas morirían. Llevaban siglos esperando ese momento. Y entonces llegó el barco de Ulises. Un barco estrecho abre el agua a la fuerza. Los marineros reman con todas sus fuerzas, con las cabezas vendadas y los oídos tapados, para no escuchar nada. Y en el centro, atado al mástil, está Ulises. No tiene miedo. Tiene una expresión de alguien que está siendo destrozado por algo que no puede alcanzar. Estira el cuerpo contra las cuerdas, no para escapar, sino para acercarse más. Y alrededor del barco, las sirenas, pero no son lo que esperabas. Tienen cabezas de mujer, tranquilas, inofensivas, pero sus cuerpos no son humanos, son cuerpos de pájaro. Alas enormes, garras afiladas, rodean a los marineros como aves de presa. Waterhouse no había inventado un monstruo, había vuelto al origen. Se inspiró en un jarrón griego de más de 2000 años que mostraba exactamente esa escena, el barco de Ulises pasando frente a las sirenas. Y en ese jarrón, las sirenas eran pájaros con cabeza humana, con alas extendidas, con garras. Waterhouse las copió, las trasladó al lienzo con la misma forma que tenían en el original. Ulises y las sirenas se inspira en la Odisea de Homero. Ulises intenta volver a casa tras la guerra de Troya. Un viaje que debería haber durado semanas, que duró 10 años. En ese camino, la diosa Circe le advirtió sobre las sirenas. Le dijo que su canto era tan poderoso que cualquier marinero que lo oyese caía en locura y solo quería acercarse a ellas. Pero cuando lo hacía, moría. Pero hay algo en el cuadro que va más allá de cómo son las sirenas. Está en lo que ofrecen. En la Odisea, las sirenas le prometen a Ulises algo mucho más peligroso que la belleza. Le prometen saberlo todo. Todo lo que pasó en Troya. Todo lo que va a pasar en el mundo. Todo lo que quiera saber sin restricción. Circe le dio una solución. Cera en los oídos de su tripulación. Así no oirían nada. Remarían sin escuchar. Pasarían sin saber. Pero Ulises quería oír el canto. Era el único hombre en el mundo que podría hacerlo. No porque fuese invencible, sino porque encontró una manera de protegerse de sí mismo. Se ató al mástil. Le ordenó a su tripulación que no lo soltasen hasta que hubieran terminado. No importaba lo que dijese, lo que suplicase, lo que prometiese. El héroe más inteligente de la mitología griega, completamente indefenso ante el sonido más tentador del mundo. Si alguna vez viste La Dama de Shalott, ya conoces a Waterhouse. Mujeres que tienen un poder que los hombres no pueden controlar y que les resulta imposible resistir. Mujeres peligrosas entre la vida y algo más oscuro, como Ofelia o la Dama de Shalott. Las sirenas encajan perfectamente en esa obsesión. No son víctimas, no son decoración, son la fuerza más poderosa del cuadro. Y el héroe está atado. Pero la historia tiene un giro final. Según escritores griegos posteriores, las sirenas no eran solo depredadoras. Estaban atadas a una profecía. Si algún mortal oía su canto y sobrevivía, ellas morirían. Llevaban siglos cantando. Ningún hombre había pasado jamás. La orilla de su isla estaba llena de muertos. Hasta que llegó el barco de Ulises. La canción fracasó, por primera vez en la historia. Y las sirenas se lanzaron al mar. El hombre atado al mástil no solo las sobrevivió, las destruyó. Cuando el cuadro se exhibió en la Royal Academy de Londres, unos aplaudieron y otros no supieron qué hacer con lo que tenían delante. Waterhouse no había inventado un monstruo. Había vuelto al origen. La pregunta que me queda no es si habrías llenado tus oídos de cera. Es esta. ¿Hay algo en tu vida que sabes que te destruiría y que seguirías queriendo oír de todas formas? Si el vídeo te ha hecho reflexionar o simplemente te ha gustado, suscríbete. Subo contenido todas las semanas. Nos vemos en la próxima.